Hola, mi nombre es María José Tavares y hoy los estaré acompañando en este nuevo capítulo de nuestro podcast Tiempos de Esperanza. En esta oportunidad tenemos a un invitado muy especial quien nos hablará de un tema sumamente importante que es la maternidad subrogada. Nos acompaña el doctor Germán David Ospina, ginecólogo y especialista en fertilidad humana y director de nuestra sede INSER Bogotá. Doctor, bienvenido. Hola María José, un gusto saludarte, me encanta estar contigo y debo decir que para mí es un placer compartir este espacio para que muchas personas se enteren un poquito acerca de un tema que últimamente se ha vuelto muy mediático, se conversa mucho, a veces no con la precisión que debería ser, así que muchas gracias por la invitación y espero que la información que compartamos hoy sea de utilidad para muchas personas. Doc, me encanta que estés aquí y más, como tú dices, por este tema que muy buena, la palabra es súper mediático, o sea, lo escuchamos en toda parte y que de Sí. alguna u otra manera se ha vuelto casi que un tabú, porque lo vemos en personas o famosas o en novelas o en los futbolistas, en las modelos, en las actrices que por algo hemos escuchado de esta técnica que han utilizado, pero no sabemos nada. Entonces, Ujú. quiero empezar por preguntarte, ¿qué es maternidad subrogada? Bueno, María José, entonces mira, te cuento, la maternidad subrogada es, en palabras simples, la búsqueda y la consecución de un embarazo mediante un tercero, es decir, en todas las condiciones donde por alguna razón biológica o física una persona o una pareja no puede lograr el embarazo y tiene que recurrir a un tercero para que le ayude a aportar el embarazo. De ahí se desprenden muchas posibilidades. Te diría que tal vez la más común de todas es cuando la mujer por alguna enfermedad propia no puede embarazarse y tiene que buscar, insisto, un tercero para que lo haga. Y la otra condición es cuando hay personas que por su naturaleza biológica, estoy refiriéndome a hombres homosexuales o a hombres solteros, evidentemente por razones físicas y anatómicas no podrían embarazarse, buscan una tercera persona que pueda portar la gestación. Entonces, básicamente eso es lo que hemos denominado un procedimiento de maternidad subrogada. Ok, súper importante. Entonces ahí, para entender mejor, es una pareja que por alguna razón no puede quedar embarazada y lo que tú dices, buscan un tercero para que le ayude a concebir el embarazo que tanto está buscando. Entonces, Doc, ahí voy a en qué momento o por qué las familias van a recurrir a este método. Exacto, entonces ese es muy importante y te haría una división en tres escenarios diferentes. El primero es el de las parejas heterosexuales, es decir, estamos hablando de hombre y mujer, donde por alguna razón esa pareja no puede obtener o no puede llevar el embarazo. Y esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando las mujeres tienen un problema de nacimiento y no tienen útero. Hay muchas alteraciones embriológicas y genéticas donde las mujeres nacen sin útero. Si una mujer no tiene útero, evidentemente pues no puede llevar un embarazo. La Ujú. otra situación es cuando la mujer pierde su útero durante su vida por alguna razón. Enfermedades como cáncer, como miomatosis, como cirugías extensas, como quimioterapia, radioterapia. Esas mujeres que pierden su útero por alguna razón médica tampoco pueden embarazarse. Y las terceras son las que por alguna enfermedad no pueden o ponen en riesgo su vida al momento de embarazarse. Estoy hablando de enfermedades graves como por ejemplo hipertensión pulmonar, enfermedades renales crónicas críticas, algunas enfermedades cardíacas. Esas pacientes que no pueden embarazarse también tendrían o serían candidatas para un proceso de maternidad subrogada. Ese es el primer grupo. El segundo grupo son los hombres o las parejas homosexuales. Y en este punto tendría que contarte que el modelo de familia nuclear o tradicional que conocemos desde hace muchos años ha venido cambiando de una forma impresionante. De hecho, venimos conversando desde hace varios meses o incluso años de las nuevas composiciones familiares. Y son todas estas formas que ustedes han oído de distintas personas que deciden unirse sentimentalmente y dentro de esas están las parejas homosexuales. Evidentemente, por esta razón biológica de ellos, no pueden embarazarse y tienen que recurrir a un tercero. En Colombia, desde hace ya 8 años, el matrimonio en parejas homosexuales es legal y está aprobado por la Constitución colombiana y por la Corte Constitucional, y eso abrió mucho la puerta para poder avanzar en estos tratamientos. Y el tercer grupo sería los hombres solteros.
que también hay muchos casos conocidos, que son como los que tú mencionabas hace un momento, de personajes muy famosos de la farándula colombiana y mundial, que han decidido tener una familia monoparental, es decir, de un papá. Y eso también es válido y creo que nosotros tenemos que ir evolucionando con el mundo, aceptando las diferentes formas, entendiendo que todos somos personas con sentimientos y sensaciones distintas y hay que respetar las inclinaciones de cada uno de nosotros. Y creo que así te resumiría como los tres grandes grupos que hay en las personas que teóricamente son candidatas para acudir a una maternidad subrogada. Doc, me encanta lo que dices. Mm, Me mm, encanta, hago énfasis mm, porque nunca hablamos de la paternidad por sí sola. O sea, nunca mm, decimos, yo, hombre, quiero ser papá solo, sin importar que no tenga una pareja. Y es muy mm, importante porque en estos casos, lo que decíamos, normalmente lo escuchamos, pues, o yo personalmente lo he escuchado más cuando son parejas del mismo sexo. No más. O sea, mm. no se hace un boom o un tabú por otra cosa. Pero cuando mencionas a estos hombres que hoy deciden ser papás, me encanta Mm. porque ha cambiado todo. Y quisiera decirte algo en ese punto, y es que tú sabes que llevamos un tiempo trabajando mucho en la equidad de género. Sí, Y la equidad de género a veces siempre trata como de defender un poco a la mujer que durante muchos años ha sido muy golpeada. Pero en ujú, ese sentido, perdón, es al revés, porque si tú miras una mujer soltera que decida ser mamá, a todo el mundo lo ve como normal, como lo ve sí. bien. Pero si un hombre soltero dice papá, es un poco Es algo más fuerte impactante, el o sea, tema, exacto, sí, y creo que deberíamos tratar de mantener esa equidad de género en todos los sentidos, sí. tanto para el equilibrio y el respeto a los derechos de las mujeres, pero también de los hombres en muchos escenarios. Totalmente de acuerdo, totalmente. Y como te digo, amo que mencionemos este tema porque no lo hablamos, no lo Ujú, conversamos, no se menciona, es por debajo y no he conocido el primero que diga, yo soy papá solo, no importa, ujú, yo fui capaz. Me encanta, o sea, ujú, me encanta que lo mencionemos. Doc, ujú, entonces, cuando yo ya tengo, por ejemplo, este segmento o los segmentos de grupos que mencionabas anteriormente, ¿qué ujú. métodos de fertilidad se pueden utilizar para cada uno de ellos y lograr el embarazo que tanto están deseando con maternidad subrogada? Ujú. Mira, normalmente cuando se hace un tratamiento de maternidad subrogada, tenemos que recurrir sí o sí a un proceso que se llama una fertilización in vitro. Este tratamiento consiste básicamente en unir los espermatozoides de una persona con los óvulos de otra en el laboratorio de fecundación in vitro, obtener los embriones y luego poner los embriones en un útero. En este caso, y creo que es muy importante hacer la aclaración, en Colombia y en otros países del mundo donde se practica la maternidad subrogada bajo ciertos estándares que creo que más adelante los vamos a conversar, Ujú. se necesita o se exige que haya al menos componente genético de uno de los padres intencionales. ¿A qué me refiero con eso? Si tenemos una pareja heterosexual, es decir, hombre-mujer, el embrión que se va a poner en la mujer subrogante o la portadora gestacional tiene que tener el material genético de al menos uno de ellos dos. Si lo vamos a hacer con una pareja homosexual, tiene que tener el material genético de al menos uno de ellos dos. Y si lo Ujú. hacemos en un hombre soltero, tiene que tener el material genético de esa persona. O sea, para poder llevar a cabo este tratamiento es muy importante que el material, insisto, genético tenga representación de alguno de los papás que están participando en el proceso. Esto entonces significa que claramente tenemos que hacer una unión de estos gametos en el laboratorio, pero podríamos utilizar en ciertas condiciones óvulos de mujeres donantes, porque aquí viene la otra condición muy importante. La persona que está prestando su útero y prestando su vientre, que es la portadora gestacional en términos técnicos, no puede usar su material genético en el proceso. Es decir, no se pueden utilizar los Ok. óvulos de esa persona dentro del proceso porque obviamente sería un tratamiento completamente distinto. Entonces, Ujú. dos condiciones importantes. Primero, que haya material genético de alguno de los papás y dos, que no haya material genético de la persona que va a llevar el embarazo. Eso es muy importante. Y Una en vez que ninguna está... ocasión se presenta. O sea, qué pena que te interrumpe, No, pero dime. nunca se presenta que la tercera preste también su material genético.
No, no porque eso implicaría unos derechos y unos deberes sobre ese Mm, embrión, porque esta persona estaría aportando su material genético y claramente se podría desvirtuar un poco el fondo del proceso. Entonces, la mayoría de sociedades científicas a nivel local, regional y mundial recomiendan sí o sí que esta persona portadora gestacional no incluya su material genético en el proceso. Eso es algo que llevamos manejando hace un tiempo, es una claro. recomendación también pues, de muchos abogados, entonces esa sería como la primera condición. Una vez que tenemos esa condición está clara y tenemos definido cuáles son los gametos que vamos a utilizar en el laboratorio, entonces hacemos un proceso de fertilización in vitro, como te explicaba, se unen óvulos y espermas en el laboratorio y hoy en día podemos hacer algo que se llama un diagnóstico genético preimplantación. Ese Ok. nombre así medio enredado quiere decir en palabras sencillas que lo que hacemos es evaluar el material genético de los embriones antes de ponerlos en el útero de la persona. Esto con el fin de asegurarnos transferir o poner embriones que sean genéticamente sanos. Esto nos evita el riesgo, por ejemplo, de tener un bebé con alteraciones de cromosomas o con enfermedades genéticas graves. Y en muchas ocasiones, en estos procesos podría hacerse además de la fecundación in vitro tradicional el análisis genético de los embriones para, insisto, asegurarnos que estemos poniendo embriones genéticamente normales. Ok, Doc, se me hace una pregunta cuando estabas explicando de la ovodonación. Entonces, por ejemplo, si yo soy una mujer que no tiene ovulitos, entonces recurro primero a una donante, se fecundan los gametos en el laboratorio y de ahí la pasan a la madre portadora. ¿O cómo es? Portadora gestacional, correcto. Pero entonces, en ese ejemplo que tú acabas de poner, tendríamos que utilizar los espermatozoides de tu esposo. Ok, porque siempre ¿Ok? tiene que haber uno del Siempre papá. tienen, exactamente, o del papá o de la mamá. Por ejemplo, Ajá, si voy a usarte como ejemplo que creo que es más fácil para las personas que nos oyen. Si ok. tú estás casada con un hombre y Ujú. ese hombre, por alguna razón, no tiene espermatozoides, ¿m? Entonces lo que hacemos es tomar tus óvulos con espermatozoides de un donante, tenemos esos embriones y ponemos los embriones en la portadora gestacional. Obviamente tiene que haber alguna razón para hacerlo, que tú estés enferma o que tú no tengas útero o que tú tengas un problema que no permita que tú te puedas embarazar. O podemos tener el caso a la inversa. Vamos a suponer que tú no tienes óvulos, pero tu esposo Ujú. sí tiene espermatozoides. Entonces vamos a utilizar los espermatozoides de tu esposo con óvulos de una mujer donante y esos embriones se ponen en la portadora gestacional. ¿Okay? Pero siempre tiene que haber material genético de uno de los papás. Claro. No, ya, todo me queda súper claro con esa explicación que me dice, porque finalmente lo que decíamos son muchos sectores, entonces cada uno Ujú. tiene una condición diferente que se le va a aplicar al tratamiento que el médico pues designe. Sí, te diría, María José, que es muy importante entender que esto es un tratamiento médico y estamos Sí. hablando de un procedimiento serio que tiene unas indicaciones precisas y que tiene una motivación científica. Y aprovecho para contarte que nosotros particularmente en INSER somos muy rigurosos con la aceptación de estos casos, Mm, porque también se presenta el deseo de algunas mujeres de tener una maternidad subrogada por fines estéticos. Es decir, que ok, no quieren dañar su cuerpo, que no quieren embarazarse, no quieren someterse a los riesgos del embarazo y nosotros como grupo estamos totalmente en contra de estas inclinaciones. Seguimos pensando y nos sostenemos en que eso es un procedimiento médico que tiene unas indicaciones muy claras y muy precisas y que tenemos que ser supremamente juiciosos desde el punto de vista ético y desde el punto de vista científico para seleccionar de forma adecuada las parejas y las personas que en realidad necesitan esto como un tratamiento. claro. Y hablando de eso, Doc, te quería preguntar si en medio de mi tratamiento, perdón, me dicen, o sea, ya definitivamente agotamos todas las posibilidades, vamos a recurrir a esto, ¿cómo yo puedo empezar a hacer la gestión para acceder a esta portadora gestacional o cómo es eso? Porque Ujú. finalmente uno espera que sí se pueda, pero cuando me dicen no hay que recurrir a otra persona, uno queda como en Claro. blanco. Sí, totalmente. Yo te diría que es muy importante acudir a una unidad o un centro de fertilidad en Colombia y que ojalá este centro de fertilidad haga parte de la Asociación Colombiana de Centros de Reproducción Humana. Esta asociación agremia las principales clínicas de nuestro país y se encarga de garantizar
que las clínicas que están dentro de la asociación son clínicas idóneas, son clínicas serias y son clínicas honestas. En Colombia creo que debemos ser más o menos unas 35, 36 clínicas de reproducción, de las cuales 32 hacemos parte de ACCER. Entonces mi recomendación sería a estas personas que por alguna razón deciden acudir a este tratamiento, que por favor consulten a una de las clínicas que hacen parte de la asociación. Obviamente nosotros como Grupo INSER tenemos 4 clínicas en Colombia, Medellín, Cartagena, Pereira y Bogotá, que es la sede donde trabajo yo, y las 4 clínicas hacemos parte de ACCER, que es la sociedad científica que regula, insisto, los centros de fertilidad en Colombia. Entonces, el primer paso sería estar muy bien asesorados y estar muy bien tratados en una clínica que sea honesta, que sea transparente y que cumpla con los estándares de calidad suficientes para llevar a cabo este tipo de procedimientos. Ya en la clínica cada una tendrá como sus protocolos y sus procesos un poquito diferentes, pero de fondo el procedimiento de selección de la subrogante, de la asesoría legal, del proceso de in vitro, es muy, muy similar en cualquiera de las clínicas que ya tengan algo de experiencia. Ok, Doc, y ya para finalizar, tú lo mencionabas ahorita, pero quiero que hagamos un poquito más de énfasis en si esto en Colombia es legal, porque a veces hemos escuchado que hay un poquito de vacíos, entonces es muy abierto el tema, pero quiero que tú nos expliques bien esto, cómo se maneja en Colombia. Sí, mira, te cuento, ojalá este podcast tuviera una difusión muy amplia, porque desafortunadamente lo que vemos en las noticias y en la publicidad son informaciones muy amarillistas, con una visión mercantilista de las cosas, con una visión muy monetizada y poco humana y poco social de lo que significa en realidad este tratamiento. Yo creo que hay que ser muy responsables como clínicas, hay que ser muy responsables como gremio en Colombia al hacer estos procesos, pero en Colombia se viene haciendo desde hace muchos años y se viene haciendo desde hace muchos años por 2 razones. Primero, porque se han presentado muchos casos y la Corte Constitucional ha emitido varias sentencias acerca de cómo deberíamos hacer estos tratamientos de subrogación en Colombia. Entonces nosotros, como clínicas, que usualmente tenemos que tener una asesoría legal muy fuerte del lado con personas muy conocedoras en el tema, nos basamos en estas sentencias de la Corte para hacer los procedimientos bajo esos lineamientos. No existe una ley específica, o sea, tú no vas a encontrar una ley que diga ley número tal en el Congreso que regula la subrogación, no. Se ha intentado hacer varias veces e infortunadamente la última vez fue hace un par de meses y el proyecto fracasó, lo archivaron en el Congreso de la República. Nosotros tratamos de hacer parte de esos proyectos y desafortunadamente tengo que decirte que me sorprendió un poco que esos proyectos lo hacen personas que no son médicas y que no conocen de este asunto. Entonces, el proyecto tiene una cantidad de errores técnicos, de falencias, y yo aspiro que ojalá al futuro esto se pueda regular en Colombia, para que se haga, como te dije hace un momento, de una forma muy transparente y muy juiciosa. Pero no solo eso, sino además que cuenten con la participación de nosotros, los médicos y las clínicas que llevamos muchos años trabajando en esto, exacto, para que hagamos las cosas como debe ser. También hay un grupo de abogados muy fuerte y hay varias ya bufetes de abogados que se dedican a este tipo de tratamientos y lo hacen de una forma muy transparente. Importantísimo, tú sabes que todo en el mundo tiene opción de hacerse de una forma correcta y de una forma indebida, pero nosotros tratamos de ser siempre lo más correctos posible y por eso tratamos de tener abogados expertos en el tema y de hacer en nuestras clínicas los procedimientos de la mejor manera posible. Entonces podría resumirte, aunque no soy abogado, obviamente soy médico, esa es mi profesión, pero como he estado en contacto desde hace mucho tiempo con estos tratamientos, puedo decirte que no hay una ley en Colombia, pero sí hay varias sentencias de la Corte Constitucional referente a este tema y nos basamos en esas sentencias para hacerlo de acuerdo con nuestras regulaciones locales. Doc, súper bien, súper claro. De verdad que muchísimas gracias por aclararnos este tema, que como bien dices es súper mediático y que constantemente se está moviendo, estamos escuchando, pero no entendemos a profundidad qué pasa, qué hay detrás de. Entonces, te quiero agradecer profundamente por regalarnos este espacio, por hablar de este tema tan importante y que está utilizándose cada vez más en los tratamientos de fertilidad. Doctor, muchísimas gracias. Así es, María José, a ti muchas gracias por la invitación, muchas gracias por invitarme para hablar de este tema que me apasiona, llevo mucho haciéndolo y creo que las personas que hacen este tratamiento porque de verdad lo necesitan,
finalmente terminan siendo muy agradecidas y creo que se puede hacer de una forma correcta siempre y cuando lo hagamos desde el corazón y desde la parte científica con toda la honestidad que necesita un tratamiento como estos. Muchas Así gracias. es. A todos los que nos acompañaron en este capítulo de nuestro podcast Tiempos de Esperanza, gracias por conectarse con nosotros. Cada contenido que creamos para ustedes es con mucho amor y convencidos de que juntos podemos aprender y transitar los múltiples caminos que existen en un diagnóstico de fertilidad. Hasta pronto.